buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que ustedes vean este programa. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir y tener la oportunidad de escuchar a uno de los consultores en seguridad pues más importantes de nuestro país. Ustedes seguramente lo leen en el Universal o lo escuchan con Denise Merker en Grupo Fórmula. Me refiero a Alejandro Ope. Jaime Guerrero y yo, Alejandro, te damos la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias Buenas por tardes. invitarme al auditorio. Al contrario, Jaime, pues si quieres empezamos, pensamos que esta semana y la semana pasada, pues han sido 2 semanas muy importantes para la seguridad en México a la luz de los acontecimientos de Culiacán y a la luz también de la visita del presidente Biden a México. Jaime, pues comenzamos, Jaime, adelante. Sí, bueno, es inevitable no notar que la aprehensión de Ovidio Guzmán está relacionada con Estados Unidos. Eso no es inevitable. Y bueno, esos son los temas, y sobre todo por la cercanía y por todo lo que se ha venido diciendo. Una de las cosas que me llama la atención, voy a referirme a tu artículo que apareció hoy en el Universal, que me pareció que podemos de ahí desarrollar algunas preguntas y cosas. Eh, Tú haces un reconocimiento pues de todo este operativo, porque fue un operativo que, como bien dices, pues fueron 6 meses, casi 1,000 elementos, etcétera, ¿no? Pero cuando llegas a la parte judicial, ahí lo que dices es, ¿por qué parece que en 3 años, 19, 20 y 21, por qué parece que en 3 años no se ha integrado una carpeta judicial más jugosa? ¿Sí? Y se apela al expediente de extradición, es decir, casi a lo mismo por lo que se intentó arrestar hace años a Ovidio Guzmán. ¿Por qué crees que no se ha integrado más carpetas, un expediente más robusto contra Ovidio? Mira, esto es un dato bien interesante, ¿no? Por lo que dijo el secretario de Gobernación el día viernes, a pregunta explícita, contra Ovidio Guzmán lo que existe es un orden de aprehensión para fines de extradición, es decir, la misma que existía en octubre de 2019, y además se le está procesando por delitos que habría cometido en flagrancia, es decir, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, aparecer tentativa de homicidio, pues sí, una balacera, ¿no? Y ya, sí, no solo en 3 años, 3 meses desde los eventos del Culiacanazo, y antes, ¿no? Desde el inicio de la carrera criminal de este hombre, no se ha integrado una carpeta de investigación, ¿no? Por delitos de delincuencia organizada, por narcotráfico, por homicidio, por secuestro, por algo, nada, no hay nada. ¿Y por qué? A ver, hay dos cosas, ¿no? Uno es, yo creo que hay un problema en capacidad en nuestras fiscalías, hay un problema en capacidad en nuestro modelo de procuración de justicia, en el cual está acostumbrada, deja por otro decir, las fiscalías están acostumbradas a proceder, no a investigar, no a elaborar carpetas complejas, sino a construir, construir casos por la fácil, ¿no? Por ejemplo, con delitos de flagrancia. Eh, es hay muchas causas, muchas razones detrás de esto. Una, por ejemplo, es la facilidad, el problema de la prisión preventiva oficiosa, está en parte, es uno de los motores de esto. Es tan fácil meter a la gente a la cárcel que no se requiere mucho esfuerzo de investigación. Claro. Es decir, desde el punto de vista de la fiscalía, pues mira, le planto un poco de droga, le planto armas, ahí lo meto a la cárcel un rato, le meto algún tipo de acusación que sea de prisión preventiva oficiosa y vamos, ¿no? Y luego ya ni el inventero.
Y si se trata de un delito, digamos, de un capo, de un cabecilla del crimen organizado, pues entonces se los manda a los gringos. Digamos, la extradición a su vez genera este incentivo, ¿no? De subcontratar nuestras necesidades de justicia al sistema judicial del vecino, ¿no? Eso, pues sí es, déjame poner todo así, déjame poner también, pero resulta muy problemático. Es decir, tenemos capacidad notable, como se vio en estos días, para ubicar a personajes de la naturaleza, para capturarlos aún enfrentando resistencia armada considerable, pero no se tiene capacidad para desmantelar una estructura criminal completa, ¿no? Con esto que tenemos, es impensable tener como un maxi proceso a la Italia, como tienen en Italia, ¿no? Que agarran, o como se fue los casos contra la mafia en Estados Unidos, donde hay detenciones casi simultáneas y debidamente judicializadas de 30, 40, 50 personas, ¿no? Y luego se les procesa, ¿no? A veces de manera muy pública, ¿no? Eso no nos da, o sea, como tercer del sistema, no nos da. O sea, si no hemos podido armar una carpeta de investigación contra una figura de tan alto perfil como Ovidio Guzmán, pues te aseguro que contra el resto de la estructura criminal no hay nada. A mí, déjame poner esto así, no me sorprendería que no hubiera ninguna orden de aprehensión, ninguna carpeta de investigación abierta en México, no olvídate de la extradición, en México en contra de los otros hijos del Chapo Guzmán. Contra Iván Archibaldo, en contra de Alfredo, en contra de Joaquín. Yo estoy casi convencido que no existe. Pero entonces, Alejandro, esto querría decir, pues que realmente no se avanzó. O sea, ¿tú piensas que hay un antes y después de la captura de Ovidio, concretamente en el tema del fentanilo? No, de ningún modo, de ningún modo. Yo creo que, digamos, esto tiene un valor, la captura de Ovidio Guzmán tiene un valor simbólico muy potente, ¿no? Que no se puede demeritar. O sea, sí, sí manda el mensaje que si alguien reta frontalmente al Estado mexicano, pues acaba pagando por las consecuencias. Y sí o sea, sí limpia un poco la mancha dejada por el Culiacanazo de octubre de 2019, ¿no? Y es un desmentido a las versiones de que hubiera algún tipo de arreglo ilegítimo entre el gobierno de la República y el cártel de Sinaloa. Pero digamos, esos son efectos más bien políticos, más bien simbólicos. Desde el punto de vista práctico, esto tiene efectos más bien limitados. No es, déjame ponerlo así, lo que descubrió Ovidio y lo que descubrieron sus hermanos es que no es difícil producir fentanilo. O sea, la restricción que tienes para el fentanilo es el acceso a precursores que se consiguen en Asia, ¿no? Si tienes acceso a eso y tienes alguien que tenga ciertos conocimientos de química como de preparatoria, como a nivel preparatorio, puedes producir fentanilo. Cuando hablan de laboratorios, pues ustedes déjame ponerte un tanto hipérbole, ¿no? Son cocinitas. O sea, lo que necesita para hacer fentanilo son unos tambos, ¿no? Precursores y alguien que se le sepa tantito a química, ¿no? Más básicamente. Entonces, pues sí, esto no va. O sea, el problema estructural del tráfico de drogas no se resuelve con la captura de un capo. Esto ya creo que ya nos debería quedar clarísimo, ¿no? Después de tantas capturas de tantos capos durante tantos años. O déjame ponértela así de más explícita. Si la captura del Chapo Guzmán no tuvo un efecto significativo en los patrones de tráfico de drogas a Estados Unidos, ¿qué nos hace suponer que la captura de su hijo, de uno de sus hijos, tendría un efecto mucho más potente? ¿No? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en la mente, es decir, sin negar el mérito de dar con una persona de esto, sin negar la legitimidad de capturar a un presunto delincuente esta naturaleza y llevarlo ante la justicia, pues sí hay que tener claridad sobre los efectos, ¿no? Muy bien. A ver, yo combino dos cosas. Tú dices en el artículo, y estoy de acuerdo con eso, que
el argumento de la fragancia, porque pues te sirve, dice, si le encontraste algo, pues qué bueno, ya lo entambas. Pero si no le encontraste algo, siempre queda la posibilidad de sembrárselo. Así es. Sí, dices, eso puede ser efectivo pues para delincuentes de poca monta que no van a contratar abogados, un despacho de abogados de muchos millones de pesos. Dices, porque aquí corremos el riesgo de que esto de la flagrancia y la falta de una carpeta sólida nos haga ver que en unos meses este hombre puede salir. Digo, Entonces, no va a ese es salir. uno. Pero Lo, déjame lo, combinarlo con otra cosa, porque ya hay una suspensión de un juez, creo que es provisional, contra la extradición. ¿Cómo combinas las dos cosas? Mira, a ver, déjame un momento así. Yo creo que el proceso de extradición no va a ser rápido, ¿no? Pero en el caso del Chapo, entre su segunda captura, segunda y definitiva captura, en enero de 2006, y su extradición a Estados Unidos pasó un año. Al Chapo lo mandan a Estados Unidos el último día de la administración Obama. Ujú. Entonces pasó un poco más de un año. Sí. Hay algunas personas que han combatido la extradición durante años. Entonces, no, esto no va a ser sencillo. Ahora, mientras esté la solicitud, se puede quedar en la cárcel. Lo que sí me queda claro es que en ausencia de la investigación realizada en Estados Unidos, en ausencia de la acusación formulada por ¿cómo se llama? Las autoridades estadounidenses, Ovidio Guzmán está en la calle ahorita. Pero a ver, Alejandro, no realmente Ovidio, aunque tenga poca monta, te lo pregunto desde la ignorancia, No tiene no por qué. es, digamos, apetecible porque puede brindar mucha información a Estados Unidos sobre el tráfico, los contactos, la gente. Eso no Es una resulta. manera de construir otros casos, sin duda, podría servir de testigo colaborador eventualmente, pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo siendo un hombre joven, ¿no? Siendo no la cabeza más importante o la figura más importante, pudiera llegar a algún tipo de arreglo. Eso es cierto y eso pues, es probablemente una de las razones por las cuales los estadounidenses quieren su extradición. Uh-huh. Yo creo que ellos tampoco se hacen ilusiones sobre los efectos que tiene esta captura y sobre digamos, los patrones de tráfico de drogas. Pero sí, en efecto, ese puede ser uno de los motores detrás de la solicitud estadounidense, ¿no? Es decir, utilizar a esta persona como un alfil para construir otras investigaciones. ¿Va a estar dispuesto a eso, Ovidio? Pues habrá que ver. Varios lo han sido, varios lo han en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a ese punto, ya tiene que estar en Estados Unidos. Claro. Claro. O sea, Sí. para verse en esa disyuntiva, ¿no? De colaborar o no con las autoridades estadounidenses, pues tiene que haber sido extraditado ya. Eso no creo que pase en el corto plazo. O sea, él lo va a pelear por todas las vías Ovidio, ¿no? Como lo peleó por todas las vías su padre, ¿no? De hecho, cuando se extradita al Chapo Guzmán es porque se abrió una ventana de oportunidad, una pequeñísima ventana de oportunidad, entre que se le negó una revisión, si mal no recuerdo, se le negó una revisión en un colegiado y la interposición de un nuevo amparo. O sea, se abrió una ventana así como de horas, vamos, ¿no? Así yo creo que así va a acabar sucediendo con Ovidio, ¿no? Y con Caro Quintero. O Ajá. sea, Que es el eventualmente, otro. Bueno, eventualmente los van a extraditar como han extraditado a tantos otros, algunos se volverán testigos colaboradores, otros no. pe- Eh, digo, y habrá que ver qué efectos. De esto, digamos, luego se encadena con otras investigaciones hacia el futuro, etcétera. muy bien, pero a ver, mientras tanto, Ovidio es un hierro candente para el gobierno del Ah, sí, sí. Obrador, porque, pues, digo, su padre se evadió dos veces, él ya se evadió de alguna manera una vez, Y estuvo este, dispuesto, y puso, digamos, y estuvo dispuesto a tomar a Culiacán como rehén, ¿no? así Ujú. es. Acciones, ¿no?
Entonces, sí, en efecto, sí, no es un riesgo de seguridad tener una prisión mexicana, ¿no? Espero que no lo hayan puesto en la misma celda, ¿no? Y que hayan tapado el túnel, por lo menos. A lo mejor está abierto. Quiero esperar que no esté en la misma edición y quiero también esperar que las autoridades estén conscientes de los riesgos y por lo tanto tomen las medidas precautorias necesarias. Pero sí, en efecto, eso es un riesgo que de qué tamaño, pues no sabemos, ¿no? Pero pues, sí está el antecedente, ¿no? Ahora, Alejandro, a mí lo que me llama mucho la atención, tú hablabas de una estrategia en donde toman simultáneamente a 5 destacados, digamos, dentro de determinado cártel o organización delictiva, y eso les permite controlar de mejor manera que prosiga esta organización. Y otra cosa que nos gustaría mucho que nos explicaras es que también creo que no hay un trabajo serio, importante, con relación al dinero. O sea, cómo entra tanto dinero a México, cómo se maneja, o sea, toda la parte, digamos, administrativa del manejo de las drogas. Yo no siento que ahí cómo se lava tantísimo dinero en México. ¿Tú tienes información en cuanto a si se está haciendo un trabajo de investigación sistemático, importante con relación al tema? Porque yo creo que es el corazón del problema, ¿no? Bueno, parcialmente, déjame empezar. Mira, tú ves en Italia, por ejemplo, han lanzado grandes operativos antimafia, ¿no? Dirigidos contra la Cosa Nostra o contra la Camorra o con la Ndrangheta o alguna de estas organizaciones. Eh, pero son investigaciones que toman 2, 3, 4, 5 años en construirse, que no están dirigidas en contra nada más del capo, sino están dirigidos en contra de una estructura criminal completa. Entonces, de repente agarran a 30 y 30 de la estructura criminal y muchas veces de su red de protección política o policial. ¿No? Entonces, eso lleva son procesos mucho más complejos que requieren pues, varias técnicas, requieren de tener testigos colaboradores, requieren tener intervenciones de comunicaciones, pero durante seguimientos, durante meses, necesitan, digamos, diversos testimonios que son difíciles de sostener, o sea, son casos complejos, ¿no? Pero que tienen un impacto mucho más potente en términos de cómo se comporta, en términos de los efectos disuasivos que tiene. A ver, sí. La mafia y la Ndrangheta y la Camorra reciben, o sea, unas cantidades absolutamente descomunales de recursos, ¿no? Y están en una infinidad de negocios ilícitos, pero no andan matando gente a diestra y siniestra. La tasa de homicidio de Italia es de 1 por 100,000 habitantes, la nuestra es de 30, de 29, ¿no? Entonces, digamos, deja de ponerlo así. Pues sí modula, o sea, sí le tienen temor al Estado, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, sobre el dinero, sí, en efecto, digamos, parte de estas investigaciones complejas involucran, digamos, en indagar las redes financieras, ¿no? Ahora, yo tengo ahí una hipótesis, ¿no? Que es que una cantidad muy importante de dinero en México nunca se lava. O sea, simplemente se queda sucio, o sea, no les importa, ¿no? Y otra parte importante entra por la forma de efectivo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, muy difícil para, no sé si recuerdan, Pablo Escobar literalmente enterraba dinero. No hay ninguna estructura de inteligencia financiera que sirva para encontrar dinero enterrado. Necesitas gente cavando, ¿no? Sí, claro. Físicamente, ¿no? Entonces, digamos, una parte de estos ingresos, pues digamos, no está
no es fácil de ubicar con las técnicas y con las herramientas comunes del combate al lavado de dinero. Otras sí, ¿no? México ha ido mejorando, o fue durante poco más de una década, fue mejorando su marco regulatorio institucional de combate al lavado de dinero. La UIF se crea si mal no recuerdo, en la mediados del sexenio de Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ajá. Se van fortaleciendo algunas de las herramientas de combate al lavado de dinero. Por ejemplo, el número de sectores que se vuelven sujetos obligados en términos de la legislación del lavado de dinero crece muchísimo, creció muchísimo. Por ejemplo, eh, las notarías, las distribuidoras de autos, las galerías de arte, las joyerías, etcétera, son en principio, en términos de la legislación vigente, son sujetos obligados y tienen que reportar y tienen una serie de obligaciones en términos de conocer a su cliente. Los bancos, hoy yo creo que es mucho más difícil, hoy sería mucho más difícil hacer lo que hizo HSBC hace poco más de una década, ¿no? Donde recibían tremendas cantidades de efectivo en una sucursal en Culiacán, lo trasladaban, digo, lo transferían a Nueva York, y en Nueva York desde una cuenta compraban bienes que los enviaban a Colombia, y en Colombia los vendían y así les pagaban a los colombianos. Yo creo Perdón, que Jaime, perdón, es Jaime, que no te dé chance, pero es que le quiero preguntar sobre algo que acaba de decir Alejandro, muy interesante. Pero tú mismo lo dijiste, Alejandro. Pablo Escobar, por ejemplo, era un gran comprador de arte. Y ahí, en México está regulado y ya con esto digo, ya le doy. ya es sujeto, las galerías son sujetos obligados en términos de la legislación del lavado de dinero. Hay múltiples lagunas y muchas de estas galerías pues no están preparadas, ¿no? Con la institucionalmente, en términos de tecnología, etcétera, para, pues, lo que llaman conocer a su cliente, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimas están en falta, ¿no? Y todo el mundo se hace medio güey Ujú. en el proceso, ¿no? Lo mismo las joyerías, las distribuidoras de auto, Claro, claro. etcétera, etcétera, donde se pueden, son aquellos sectores donde hay mucha compra con efectivo, mucha compra, digamos, que pudiera ser sujeto de lavado de dinero. O sea, Claro. sí, digamos, hay yo creo que más cooperación. Ahora, también es cierto, y eso, que la UIF en esta administración se ha vuelto garrote político, Ajá. Sí, sí. ¿no? Entonces, no sé qué tanto eso esté desviando los escasos recursos que tenemos en esta materia, esta materia, porque, digamos, son recursos finitos, ¿no? Eh, y es posible que, pues, una parte hayan decidido que es más valioso hacer investigaciones financieras de adversarios políticos que de Claro, narcotraficantes. claro, claro. Sí, en fin. Una pregunta un poco dirigida hacia la visita de Biden, o muy dirigida. A ver, antes de llegar a México, Biden puso en varias ocasiones tres temas importantes para su administración: el tema de inmigración, el tema de energía y el tema de drogas, en especial de fentanilo. Hay ahí una intervención de la vocera de la Casa Blanca, que creo que fue el sábado, no recuerdo, en donde dice claramente que aquellos líderes que están colaborando con los cárteles, que si piensan que se van a salir con la suya, que tengan claro que la DEA va a ir tras ellos, tras su dinero, Sí, tras es su una libertad. declaración que no es nueva, es de una funcionaria de la DEA. Es de la DEA. Sí, o sea, eso viene de la DEA, no de la Casa Blanca. Sí, bueno, pero pensé que Sí, era la no, no, Casa Blanca. no reciente, y se refería al expresidente de Honduras, Orlando Hernández. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale Ovidio en esta relación Biden-López Obrador? ¿Cuánto vale Ovidio para la Casa Blanca y cuánto vale para López Obrador?
Pues mira, déjame, insisto, tiene un valor pues, simbólico no menor para ambas partes, ¿no? Para López Obrador pues, es una manera, digamos, de desmentir estas versiones de un supuesto arreglo con el cártel de Sinaloa, ¿no? Es una manera de quitarse, ¿no? La mancha dejada por el Culiacanazo, es una manera de decirle a Estados Unidos que sí estamos combatiendo a las organizaciones criminales, ¿no? Y desde el punto de vista de Biden, bueno, la Casa Blanca, es decir, miren, es decirle a sus críticos internos, ¿no? Sobre todo republicanos, decir, miren cómo si logramos que los mexicanos que los mexicanos colaboraran con nosotros, ¿no? Sí, miren cómo sí están trabajando con nosotros para tratar de frenar el tráfico de fentanilo. Digamos, eso, en ese sentido, digo, creo que le sirve más al observador que a Biden, Pues sí. pero sí es, o sea, sí hay una relación, que hay un punto de fondo, yo creo que hay una relación muy transaccional entre ambos, ¿no? O sea, López Obrador descubrió con Trump primero y con Biden después que básicamente si les resuelve dos temas, si les resuelve un tema a los Estados Unidos, es decir, la contención migratoria, Así es. eh, puede campechanear el resto, puede no otorgar, no dar demasiado lo demás, incluyendo el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, pues de hoy, este tipo de gestos, ¿no? Pues tienen un valor, pero digamos, no tiene que dar resultados concretos como si los tiene que dar en el tema migratorio, porque eso es tremendamente visible y políticamente explosivo en Estados Unidos. Yo creo que digamos, ya en la medida en que los gobiernos de Estados Unidos sigan en esta lógica transaccional, resuélveme el tema migratorio y luego haz lo que quieras, pues los gobiernos de México pues, van a seguir la misma lógica, ¿no? Van a seguir la misma lógica, pues dándoles un capo por aquí, un capo por allá, una extradición por aquí, una extradición por allá. La DEA, pues ya está, digamos, se deterioró mucho la relación con la DEA después de los Cienfuegos. A lo mejor esto pues ayuda un poquito a planchar algunas diferencias. Parecen además, digamos, también hay un tema de fondo, que es que el gobierno de Estados Unidos no es monolítico, ¿no? Empezaron a surgir versiones el fin de semana que sí hubo colaboración de Estados Unidos en la detención de Ovidio, pero que esa colaboración no vino de la DEA, sino vino de la CIA. Mm, Lo Ya. escribió en su columna el sábado Penilei Ramírez en el Reforma. sí. Entonces, digamos, es muy posible que haya una serie de actores de la comunidad de inteligencia, pues que estén aprovechando esta debilidad relativa de la DEA en la relación con México, pues para colarse, ¿no? Y eso a su vez pues, les permite ganar puntos en la disputa intraburocrática en Washington. Pero a ver, Alejandro, de fondo, hay un cambio en la estrategia de México y aquí no solamente estoy hablando de el tema de los narcos como tales, como traficantes de drogas, sino estoy hablando la detención de Ovidio expresa de algún modo que hay un convencimiento por cambio, en el caso del presidente, por cambiar la estrategia, o sigue exactamente la misma. Es que yo creo que esta fue la misma esta fue la estrategia. El rollo este de los abrazos nunca balazos nunca fue serio. Nunca hubo un intento serio del gobierno de la República de intentar una política distinta de pacificación a la manera de lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia. Eso no hubo, eso en México nunca hubo. En México hubo, digamos, expresiones retóricas, ¿no? De cierta tolerancia a organizaciones criminales, cierta restricción táctica, ¿no? De contención táctica, de seguridad, pero nunca hubo una política explícita. Nunca se cambió, déjame, los contornos básicos de la política de seguridad en México, de la política de combate a las organizaciones criminales, nunca cambió de fondo, ¿no? Yo creo que hay unas inercias institucionales, unas inercias brutales, ¿no? En esto. Es decir, ¿por qué seguimos capturando capos, no? No había un solo presidente mexicano, de Miguel de la Madrid a la fecha,
que no haya capturado al menos a un personaje importante del crimen organizado. Ni uno solo, todos cuenta de todos los presidentes de los últimos 40 años. ¿Por qué seguimos haciendo eso? Uno, pues porque no tenemos capacidades para hacer lo otro, ¿no? Para hacer algo más grande. No, hay una presión de Estados Unidos a por lo menos tener estos gestos, ¿no? Mira, yo me encargo de procesarlos, pero tú me los entregas, ¿no? Hay una inercia institucional, es decir, las instituciones acaban haciendo lo que saben hacer, y lo que han hecho durante tantos años es agarrar capos, ¿no? Pues lo que siguen haciendo. Las métricas no han cambiado, si te fijas, desde el inicio. Cada vez que el general secretario da una presentación ahí en la mañanera, ¿qué es lo que presume? Decomisos, ¿no? Erradicación de cultivos, detenciones. Pues eso, perdón, digo, no, a lo mejor no les gusta mucho esta expresión ahí en Palacio Nacional, pero eso es la guerra contra las drogas. Eso es son indicadores de la guerra contra las drogas. Es profundamente calderonista mi discurso. Entonces yo creo que esta continuidad en la política se vuelve mucho más evidente con lo de Ovidio. Pero ya había varias señales. A ver, no es la única detención importante de los últimos 6 meses. Está la de Caro. Está la de Caro Quintero. Está la del hermano de Nemesio Ceguera. Está la de Ovidio. O sea, eso no es chiquito, no es poquito. Tú ves y acaban y agarran por ahí, digamos, y el siguiente nivel, pues hay varios, ¿no? Hay y varios. La muerte de Neto también, el mismo día. Ese sí era, tío, ese sí era más chafita. Pero eran de otro nivel. Pero bueno, pero sí, en efecto, hay una persistencia de la lógica fundamental de la guerra contra las drogas. Y no hay una lógica distinta. No, ni siquiera se ha intentado, ni siquiera se ha articulado de manera consistente, coherente. O sea, lo que ha habido es pues el presidente cree que sus eslogans son política pública, pero sus eslogans no son política pública, son eslogans, ¿no? Digamos, el humanismo, pues sí, el humanismo mataron a 30 personas, ¿no? O sea, esto no es particularmente suavecito, ¿no? Yo creo que además ya descubrieron una cosa, ¿no? Con lo de Ovidio y lo que yo sí siento que sí va a haber un giro. Descubrieron una cosa: la política de mano dura es popular. O sea, agarrar capos es popular. Tiene amplio respaldo social. Y es otra de las razones por las cuales todos los presidentes de México han agarrado capos desde hace 40 años. Se puede vender políticamente muy bien. Entonces, yo creo que ya viendo el caminito, yo creo que se van a seguir por ahí, ¿no? Sí. Ahora, tú dices en el artículo que mientras no se destruyan las estructuras, cosa que aparentemente no sabemos hacer, lo único que se está creando son una especie de fuentes de trabajo para nuevos capos, las oportunidades, ¿no? Laborales, ¿no? Así es. Oye, te voy a preguntar algo que no tiene que ver con México. ¿Cómo ves el fenómeno Nayib Bukele? Híjoles, a ver, Nayib Bukele ha descubierto de nuevo lo mío. La mano dura vende. Y vaya que sí vende. La mano dura es popular, ¿no? ¿Por qué? Porque la que está construida sobre la desesperación. Está construida sobre, o sea, la indignación ante la ineficacia, ¿no? Entonces, si alguien te promete que los va a matar a todos, pues te aseguro que es popular. Si aquí mañana alguien sale a decir eso, te aseguro que se volvería una figura popular. Claro. Ahora, aquí lo trágico de esto es que en El Salvador se ha probado la mano dura una y otra vez. Y no sirve. Una y otra vez y no sirve. No es, o sea, lo que está haciendo ahí Bukele, se ha intentado en contra del fenómeno de los maras desde hace 30 años. O sea, eso es como por ciclos, ¿no? De la mano dura a la tregua negociada y de regreso a la mano dura.
Y no sin mayor efecto, ¿no? Es que entre estas dos, déjame ver, entre estos dos polos debería de existir la justicia. Y es lo que nos cuesta trabajo construir, ¿no? Entre la tolerancia inaceptable y la dureza innecesaria, tendríamos que encontrar el camino de la justicia. Y es lo que nos cuesta trabajo, un trabajo ímprobo a todos los países de la región construir. Pero fíjate, tú hoy hablas, Alejandro, de un operativo monumental. A mí, perdón, pero se me hizo también monumental, pero muy chafa, porque explícame cómo en un operativo de este tipo no podían presuponer que iban a ir al aeropuerto. ¿Es posible que le A hayan ver, dado déjame un ver, balazo a un avión? O no, sea, me sí, parece que eso es, pues hasta yo podría haber previsto que iba a pasar algo así, ¿no? a ver, yo creo que de nuevo subestimaron al cártel, ¿no? Y subestimaron la reacción ante una detención de esta Pero naturaleza. después del Culiacanazo uno, Pues sí, entonces, digamos, hay algunos aprendizajes, ¿no? Del Culiacanazo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Uno, ya no lo hicieron a las 11 de la mañana, lo hicieron a la hora de las madrugadas. Ya no lo hicieron en medio de una zona residencial en pleno corazón de Culiacán, lo hicieron en una zona despoblada. Tuvieron el cuidado de priorizar la extracción del detenido, ¿no? Que había que sacarlo, una vez que lo detienes, sácalo rápido, ¿no? Eso sí, pero yo creo que hay varias cosas que son donde no hubo aprendizajes. Uno es la que mencionas, ¿no? Es decir, no hubo un despliegue suficiente para contener la posible reacción, o por lo menos el despliegue no estaba en los lugares adecuados. las carreteras. Eh, Segundo, la comunicación fue un desastre. Entre el inicio, hasta sabemos, entre el inicio del operativo y la primera comunicación oficial sobre lo que estaba sucediendo, pasaron 8 horas. Pasaron 8 horas. Y la primera conferencia de prensa que da el Gabinete de Seguridad y que solo habla la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, y el secretario de la Defensa Nacional, pues no fue a conferencia de prensa. Leyeron dos comunicados. Eran dos comunicados francamente poco informativos, ¿no? Y además, donde no había mucho de lo que hoy sabemos sobre lo ocurrido, pues no estaba allí. O sea, durante todo el primer día, se llenó la red social, los medios, de rumores, de filtraciones, de vacíos, de información parcial, etcétera, ¿no? Sí, después del Culiacanazo, que también fue catástrofe comunicacional, es como que hubieran aprendido la lección, y pues no. Porque llegamos entonces al viernes, ¿no? Y entonces, mire, ¿sabe qué es? Que lo que decían que había habido solo un muerto, no fueron un muerto, fueron 29, ¿no? Y como 40 heridos, ¿no? O 35 los que sean. De esos 10 soldados, ¿no? Muertos en combate, no, pues sí, o sea, es otra la percepción, ¿no? Que se construye, es otra la narrativa, ¿no? Que hay detrás de eso. Y además, con una historia, además con una narrativa que busca, digo, que es bastante inverosímil, ¿no? Claro. O sea, la idea de que fue medio fortuita la detención, no, mira, es que ya vimos un convoy ahí de muchas camionetas y pues nos pareció sospechosa y pues la detuvimos y ¿qué creen? Ahí estaba Ovidio. Sí. Es decir, quisieron acomodar o sea, una manera muy transparente de acomodar la narrativa a la historia de la flagrancia, ¿no? La teoría de la flagrancia. Fíjate que ahí la propia actitud de López Obrador ayudó a crear toda esta suerte de suposiciones, porque en su conferencia del jueves él se niega a, pues ni siquiera dar el nombre de la persona, se lo deja al gabinete de seguridad, que horas después lo hace, y todo este manejo hace que incluso la actitud del viernes de López Obrador y todavía hoy pareciera que no está convencido que fue la mejor acción atrapar a Ovidio. Sí, o No, sea, no hay un hombre que es dado a presumir hasta de lo que no hace, por ejemplo, las remesas. Aquí se ha portado
increíblemente discreto. Sí, es que yo creo que no habían construido, o sea, aquellos cosas, lo que demuestra un poquito lo del jueves es que las mañaneras son todo menos conferencia de prensa, ¿no? Son show mágico musical, ¿no? Sí, Pero claro. no es un espacio en el cual se le interroga al presidente sobre lo que está haciendo. Porque si hubiera sido una conferencia de prensa, en serio, pues entonces alguien le pregunta, oiga, te están llegando tu reporte de Culiacán, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? Empezó además otra cosa. Las filtraciones empezaron desde el primer minuto. Sí. O sea, a las 6 de la mañana él se hablaba de que era Ovidio. ¿No? 6 o 7 de la mañana, ¿no? O sea, ya se hablaba que era Ovidio. Y Ovidio lo deben de haber sacado. Llega a la Ciudad de México más o menos como a las 9 de la mañana, aproximadamente. O sea, cuando la mañanera todavía estaba Claro. En curso, Ovidio probablemente ya estaba en la Ciudad de México. Entonces, ya en ese momento probablemente ya podías haber dado la información. Sobre todo, lo que demostró es que no tenían un protocolo sobre cómo informar esto, ¿no? Sobre qué informar, cómo informar, qué historia contar. Porque déjame ver, esto tiene un efecto bien paradójico, sobre un poco lo que mencionaba Jaime. A ver, por un lado le quita un poco la mancha, ¿no? El Culiacanazo de 2019, ¿no? Es decir, no hay un pacto, ¿no? ¿Quién sabe? No hay un pacto que ya agarramos al hijo del Chapo, ¿no? Pero, o sea, el costo de eso es eh, socava la explicación que dan del Culiacanazo de 2019. Es que, mira, somos tan humanistas y no, nos importa tanto la vida que decidimos liberar a este hombre para no arriesgar la vida de tantas personas. 30 muertos. O sea, en esta ocasión, para detener a Ovidio Guzmán, estuvieron dispuestos a que hubiera a uno de los operativos de captura más sangrientos de la historia del país. O sea, y si estuvieron dispuestos ahorita, ¿por qué no estuvieron dispuestos en 2019? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, o sea, es que el problema no era de humanismo en 2019, el problema era de incompetencia. Pues Alejandro, perdón, pero fíjate que yo, y con esto por mi parte termino, fíjate que yo soy mal pensada. Yo creo que no solo era incompetencia, sino que también hay una red de intereses que no quiero ni imaginar. Y aquí es donde yo, por mi parte, y Jaime cierre con su pregunta, si te parece, Jaime, es donde yo te diría, vienen procesos electorales muy importantes. Ahí viene el Estado de México, Culiacán, como tú sabes bien, y las grandes elecciones el 2024. Ya en la elección de 2021, pues se vio evidentemente que había un intento, en algunos casos más que eso, de que el narco avanzara en los procesos electorales también, que interviniera. ¿Qué nos espera? El presidente yo creo que por ahora no va a poder ir a Badiraguato como fue tantas veces en el pasado. Creo que ha ido 6 veces en este sexenio. ¿Qué siguen los procesos electorales después de la captura de Ovidio, con este pseudo distanciamiento, pero como que sí, pero como que no? A mí me preocupa mucho la elección de 2023 y la elección, desde luego, federal de 2024. ¿Cómo la ves? Mira, la elección de este año, te fijas, en 2022 hubo elecciones en 6 estados y realmente no tuvimos este tipo de incidentes, ¿no? De agresiones en contra de candidatos o de intervención abierta de actores armados en el proceso electoral. ¿Por qué? Y esa es la diferencia, me parece una diferencia de fondo. El grueso de las agresiones y el grueso de esta participación directa no fue en la elección federal, fueron en elecciones sobre todo municipales. Sí.
Sí, De acuerdo. lo que le interesa a muchos sectores armados es influir sobre digamos, la distribución del poder en el espacio local. Entonces, 2023 a mí no me preocupa mayormente porque no va a haber elecciones municipales. Si mal no recuerdo, ni ninguno de los dos casos, ni Estado de México ciertamente no estoy seguro, Coahuila, pero creo que Yo tampoco. no hay elecciones municipales. Entonces Sí. yo creo que en este caso no debería de haber mucho de este fenómeno. Lo que sí habrá que poner, en 2024, en cambio, sí va a haber muchísimos Sí, pues municipios. son concurrentes. Va a haber elecciones en 30 estados, ¿no? De gobernador en 9 y creo que del menos de alcaldes de casi la mayor parte de los estados, ¿no? Entonces ahí sí se abren estos espacios de disputa en el cual, digamos, pueden participar diversos actores armados. Y por actores armados, digo, tengan por esto así, hay una gran variedad, diversidad, ¿no? De estos, ¿no? Desde, digamos, narcos químicamente puros, ¿no? Hasta policías comunitarias, hasta autodefensas, hasta guerrilla, hasta guardias blancas, etcétera, ¿no? Y muchos de estos, digamos, influyen y con vasos comunicantes hacia actores políticos locales. Yo creo que sí, ahí sí me preocupa, digamos, la violencia que pueda generarse, de no, insisto, sobre todo en el espacio local. Uh-huh. Es decir, no hay narco en este país que pueda, digamos, no les dan los recursos y no les dan la capacidad para determinar quién va a ser el presidente de México. Eso sí, Okay. me queda clarísimo. Muy Pero bien, pues sí les da para incidir. a nivel En el local. alcalde. Muy bien. Es en elecciones. Ahora, y lo que les importa, te fijas, los candidatos que han sido víctimas de agresión han sido sobre todo a presidentes municipales o a posiciones a síndicos o regidores, etcétera. Son raros, o sea, a un grupo criminal yo creo que le vale un pepino quién es su diputado federal. Pues le importa muchísimo quién es su alcalde. Sí, claro. Muy bien. Bueno, Alejandro, por mi parte nada más agradecerte el tiempo y agradecerte pues tus respuestas. Y bueno, pues que no sea la última vez, como dice. Oh, encantado. No, Muy Alejandro, bien. de veras, muchísimas gracias. Yo desde el día de la detención de Ovidio empezamos a comentar y a leer en nuestros espacios tu columna que salió rapidísimo, o sea, fue así, primeras impresiones de lo que piensa Alejandro Ope y dije, bueno, qué padre y qué bueno, porque creo que eres una voz informada, inteligente, sensata y nos dio pues como mucho horizonte ese día que fue tan complicado para todos, ¿no? Sobre todo para los periodistas que estamos muy pendientes de esto. Pero muchísimas gracias, Alejandro Ope, muchas gracias. Muy Gracias a bien. ustedes, un placer estar en su espacio y un placer platicar con el auditorio. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Alejandro. Bueno, Pues gracias. Jaime Guerrero, Tere Vale, nos despedimos de ustedes Claro que para sí. una próxima emisión de este programa. Gracias, Alejandro. Buenas Bueno, tardes. gracias. Hasta Bye. luego.